Antiguas historias, transmitidas en mitos, pinturas rupestres y textos sagrados, llenas de criaturas que supuestamente nunca existieron. ¿Fantasía? Quizás. Pero ¿qué pasa si estamos equivocados? Una y otra vez, los investigadores encuentran fósiles que encajan sorprendentemente bien con los relatos antiguos. ¿Podrían esconderse seres reales detrás de las leyendas? Extintos, sí, pero no olvidados. Quizás hay más verdad en los mitos de lo que creemos. Número 7. El unicornio. Hace miles de años, los seres humanos ya dejaron representaciones enigmáticas de criaturas con un solo cuerno, por ejemplo, en antiguos sellos de la cultura del Indo. Para muchos, el unicornio es un animal fantástico, símbolo de pureza, magia e inaccesibilidad. Pero quizás el origen de esta leyenda es más real de lo que se piensa. En la estepa de Eurasia durante la Edad de Hielo vivía un animal impresionante, el Elasmotherium, un rinoceronte prehistórico con un solo cuerno largo en la frente. Estaba emparentado con los rinocerontes actuales, tal vez también con los caballos, y podía llegar a medir hasta 5 metros de largo. La estructura del cráneo y del cuerno podría haber estimulado la imaginación de los antiguos humanos, ya sea por encuentros directos o por el hallazgo de huesos. El Elasmotherium podría ser el núcleo real detrás del mito del unicornio. Su impresionante apariencia, combinada con su extinción debido al cambio climático y la influencia humana, lo convirtió en el candidato ideal para una criatura que permaneció en la memoria y se transformó en leyenda. Quizás el unicornio fue alguna vez real, solo que muy diferente a como lo imaginamos hoy en día. Número 6. Yeti, Bigfoot. En el Himalaya se cuentan historias desde hace siglos sobre una criatura misteriosa, el Yeti. Se dice que es bípedo, peludo y similar a un humano y que vive en las alturas nevadas. En 1951 se descubrieron grandes huellas en el monte Everest, que al principio se consideraron una prueba, pero que más tarde probablemente se atribuyeron a un oso. También en Norteamérica existe una leyenda similar. El Bigfoot. Especialmente famoso es un filme de 1967 que supuestamente muestra a la criatura. Hasta hoy, ese material es controvertido y genera debates entre escépticos y creyentes. Es interesante que en la historia de la humanidad realmente existieron seres que se parecían a estas criaturas. Hace aproximadamente 3,7 millones de años, vivían en África especies de Australopithecus, primeros homínidos que caminaban erguidos, pero que aún no utilizaban herramientas ni tenían lenguaje. Con sus brazos largos, denso vello corporal y complexión robusta, podrían haber sido la forma original de leyendas como el Yeti o el Bigfoot. Número 5. Bóvidos gigantes. Animales parecidos al ganado, llamados bóvidos, como bisontes, búfalos o uros, gozan de un estatus mítico o sagrado en muchas culturas. En la mitología griega aparece el Minotauro, una criatura híbrida con cabeza de toro y cuerpo humano, como símbolo de fuerza bruta. Entre los pueblos indígenas de América, el bisonte es considerado un animal sagrado que otorga vida y alimento. También en las tradiciones hindúes, los grandes bovinos desempeñan un papel espiritual central. Pero detrás de los mitos a menudo hay animales reales, como en el caso del Bison latifrons, una especie de bisonte gigante de la última edad de hielo. Vivió hace unos 20.000 años en Norteamérica y, con hasta 2,5 metros de altura a la cruz, era tan grande como un SUV actual. La envergadura de sus cuernos podía superar los 2 metros, lo suficientemente ancha como para colocar un coche entre ellos. El Bison latifrons evolucionó a partir del bisonte estepario más pequeño que emigró desde Asia. Con el final de la Edad de Hielo, el retroceso de las grandes praderas y la caza por parte de los humanos, este gigante también desapareció, aunque posiblemente no de la memoria colectiva. Número 4. Trolls.
En el norte de Europa, los trolls son personajes fijos de las antiguas leyendas. Se les considera seres tímidos, a menudo feos, con narices anchas, rasgos faciales toscos y complexión robusta. Algunas historias los describen como gigantes, otras como criaturas del tamaño de un humano con costumbres extrañas. Viven alejados de la civilización, evitan la luz del sol y se consideran peligrosos, pero también muy antiguos. Es notable que muchas de estas características recuerdan fuertemente a los neandertales, una especie humana extinta que vivió en Europa hasta hace unos 40.000 años. También ellos tenían narices anchas, una complexión robusta y un rostro marcado. Eran cazadores hábiles, usaban herramientas y habitaban cuevas en regiones de las que más tarde surgirían historias de trolls. Dado que neandertales y Homo sapiens coexistieron en Europa durante unos 5.000 años, es posible que encuentros directos o recuerdos de estos otros hayan encontrado su camino en los primeros mitos. Quizás, entonces, los trolls no sean simplemente criaturas de fábula, sino un eco cultural de una especie humana que realmente existió. Número 3. El jabalí de Erimanto. En la mitología griega, una de las famosas 12 tareas de Hércules fue capturar al jabalí de Erimanto, un enorme cerdo salvaje de fuerza increíble. Este temible animal sembraba el terror en las regiones circundantes y solo fue dominado gracias al valor de Hércules. El jabalí se convirtió en símbolo de la fuerza bruta de la naturaleza y de la capacidad de dominar lo incontrolable. También en la prehistoria real existió un animal cuya ferocidad apenas se quedaba atrás de la del jabalí mitológico, el daeodón, a menudo llamado cerdo infernal. Vivió hace unos 20 millones de años en Norteamérica y era un depredador impresionante. Con su cráneo macizo, largos colmillos y una mandíbula poderosa, se asemejaba a un jabalí monstruoso, aunque estaba más emparentado con los hipopótamos. A pesar de alimentarse de plantas, era considerado uno de los omnívoros más temibles de su época. Su aspecto, grande, resistente y con una cabeza grotesca, fácilmente podría haber estimulado la imaginación de los primeros seres humanos. Quizás una criatura como el Daeodón fue la inspiración para mitos como el del jabalí de Erimanto. Número 2. Vodianoi. En la mitología eslava, el Vodianoi es una criatura temida. Se dice que vive como un demonio gigante parecido a una rana cerca de lagos, ríos y pantanos, y que es especialmente activo por la noche. El Vodianoi arrastra a las personas al agua, provoca accidentes y es considerado un presagio de muerte y desgracia. En antiguos relatos, a veces aparece como un viejo espíritu acuático barbudo con piel de pez, y otras veces como una rana monstruosa de piel correosa y ojos brillantes. Es notable que en la historia de la Tierra existió un animal que se asemeja a esta descripción: Beelzebufo, también llamado la rana del diablo. Vivió hace aproximadamente 66 millones de años en lo que hoy es Madagascar y fue la rana más grande conocida. Con hasta 90 centímetros de longitud y una poderosa mandíbula, probablemente podía cazar incluso pequeños dinosaurios. Este animal se extinguió durante la extinción masiva al final del Cretácico, junto con los dinosaurios. Quizás se conservaron fósiles o recuerdos ancestrales que influyeron en mitos como el del Vodianoi, un sapo demoníaco, mitad leyenda, mitad evolución. Número 1. Ningen. A principios de los años 2000, circuló entre los pescadores japoneses un extraño rumor. En el mar Antártico había aparecido una criatura extraña, el Ningen. Se dice que tiene aspecto humano, con piel blanca, brazos largos y una silueta que recuerda a una sirena o una foca. Según los informes, emergía silenciosamente de las profundidades y desaparecía de la misma manera, sin hacer ruido. Algunos presentaron fotos o videos, pero muchos resultaron ser falsificaciones o errores. Aún así, el misterio permaneció. ¿Era el Ningen solo una leyenda moderna o había algo más detrás?
De hecho, existieron criaturas marinas prehistóricas que se asemejan vagamente al ningen. El perezoso marino primitivo Thalassocnus vivió alguna vez en las costas sudamericanas y el tiburón Aquilolamna, con aletas en forma de alas, parecía una mezcla entre una raya y un monstruo. La Antártida sigue siendo hasta hoy una de las regiones menos exploradas de la Tierra. ¿Quién sabe qué más permanece oculto bajo el hielo? A veces las leyendas no surgen de mitos, sino de encuentros reales.